Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer un sincronismo de dos ejes de una forma muy sencilla y sin la necesidad de utilizar un PLC, gracias a la función maestro-esclavo de nuestras controladoras CMMT-AS. Mi nombre es Omar Busquets y soy técnico especialista en Electric Automation. Para entender mejor el concepto de sincronismo, vamos a simular una aplicación de Flying Saw o corte agudo, pero hay que tener en cuenta que esta función se puede aplicar a otros procesos. El Flying Saw es una aplicación donde tenemos un eje en continuo movimiento y sincronizamos un segundo eje para aplicar un proceso como un corte, un mecanizado, un control de calidad, entre otros. De ese modo no tenemos que disminuir la velocidad de proceso y aumentamos la productividad. Para hacer la demostración vamos a utilizar los siguientes elementos. Vamos a utilizar dos servomotores. El primero va a ser el eje maestro y lo utilizaremos para el movimiento de la cinta transportadora. El segundo va a ser el eje esclavo y va a ser el que se va a sincronizar con la cinta. Para la señal de inicio de la sincronización vamos a utilizar un sensor óptico que nos va a enviar una señal cada vez que detectemos un flanco positivo en la cinta. Para el control vamos a utilizar nuestras controladoras CMMT-AS. La opción de sincronismo vía hardware solo se puede ejecutar con este tipo de controladoras, ya que con las CMMT-ST no tenemos la posibilidad ni de enviar ni de recibir una señal de encoder adicional. Para el sincronismo vamos a utilizar el puerto X10. Con este puerto podemos enviar una señal de encoder emulada a las otras controladoras. Ahora vamos a explicar un poco el concepto de Flying Saw. Tenemos un eje que es el maestro, que va a accionar la cinta transportadora, y otro eje que es el esclavo. Este se va a sincronizar con la señal del sensor óptico y cuando esté en la misma posición se va a sincronizar y va a aplicar a la acción. Una vez finalizado va a volver a la posición inicial y así en ciclo continuo. Visto el concepto de la aplicación, ya podemos pasar al desarrollo. Partiremos de un proyecto de Test Automation Suite con la configuración inicial de los ejes realizados. Si tenéis alguna duda referente a los primeros pasos de configuración de nuestra CMMT, podéis encontrar guías de primeros pasos en nuestro portal web de Gesto España y Portugal. Primero de todo, vamos a configurar en el eje maestro la señal emulada de encoder que vamos a enviar a la controladora. Para ello, tenemos que acceder al apartado de Encoder Interface. En la parte de X10, que recordemos es el puerto de conexión donde vamos a interconectar ambas controladoras, vamos a seleccionar el tipo como Master. En el encoder Source vamos a seleccionar el encoder 1, que es la señal del encoder real que tenemos en el servomotor. Los incrementos por revolución es la resolución que le queremos dar a nuestra señal de encoder emulada. Esta la podemos ajustar según necesidades de la aplicación. En nuestro caso vamos a introducir el máximo valor permitido. Con todo esto, lo que estamos haciendo es replicar la señal de encoder real de nuestro maestro a una señal virtual con la resolución que a nosotros nos interesa. Una vez configurada la señal de encoder en el maestro, vamos a hacer lo mismo en el eje esclavo. En esta ocasión, vamos a seleccionar el tipo Slave y la selección del encoder como tipo incremental. Es muy importante introducir la misma resolución que en el maestro. Además, tenemos la opción de invertir la señal o de aplicar un filtro en caso de que la señal no fuera suficientemente limpia. Finalmente, hay que introducir el feed constant del maestro en el encoder interface test. Esto sirve para que la controladora pueda hacer la conversación de pulsos de encoder a milímetros. Cuando ya se ha configurado la señal emulada de encoder, ya podemos pasar a la configuración del maestro esclavo. Esta configuración solo es necesaria realizarla en la controladora del esclavo. En el submenú Axis y Master Slave encontramos el configurador. El primer paso es seleccionar de dónde vamos a obtener la posición del maestro. Seleccionamos X10.
En el diagrama de posición ajustamos los parámetros según nuestra aplicación. Tenemos 4 modos cuando estamos haciendo sincronismo vía hardware. El modo Waiting for Start Sync, el esclavo está esperando a que la señal del maestro sea igual o superior al parámetro Start Sync Post. El modo GERIN, el esclavo inicia el movimiento para alcanzar la posición del maestro. Este debe suceder entre la posición de Start y de Master Sync Post. Las dinámicas que va a utilizar son configurables y tienen que ser superiores a las del maestro. Si no, este no podrá alcanzar la misma posición. El modo Sync, el esclavo y el maestro están sincronizados, ya sea de una forma relativa o absoluta. Finalmente, el modo GEAR-OUT, el esclavo ya ha alcanzado la posición objetivo y realiza el desincronismo. Este movimiento tiene que pasar entre el End Sync Post y el Master Stop Post. El setpoint de posición durante el GEAR-OUT es el que configuramos en el GEAR-OUT Target Position. En nuestro caso, este debe ser 0. Con todo esto ya tenemos las controladoras preparadas para realizar el sincronismo. Ahora ya solo nos falta configurar las tareas para ejecutar los movimientos. Para esto vamos a utilizar la Record Taylor. En el eje maestro vamos a ejecutar 2 instrucciones consecutivas de velocidad para observar una variación y ver cómo funciona el sincronismo. Cada instrucción la vamos a ejecutar con un tiempo diferente. En el eje de esclavo, primero vamos a esperar a la señal del sensor óptico, que lo tenemos conectado en la señal de entrada rápida X1A13. Con el flanco positivo de esta señal vamos a ejecutar la función de GEAR-IN-OUT. Los modos que podemos seleccionar en el GEAR-IN Mode son sincronismo a velocidad, el esclavo va a ir a la misma velocidad del maestro sin importar la posición, sincronismo absoluto, el esclavo va a alcanzar la misma posición absoluta del Virtual Master, sincronismo relativo 1, el esclavo va a realizar un posicionado relativo, pero antes se va a realizar un 0 de la posición del Virtual Master. Y sincronismo relativo 2, el esclavo va a realizar un posicionado relativo, pero sin hacer un 0 del Virtual Master. En este caso vamos a seleccionar sincronismo relativo 1. En el modo GEAR-OUT podemos seleccionar Stop, que el eje haga una parada controlada, Position 1, el eje se va a mover al setpoint de posición que hemos configurado antes, Position 2, el eje se va a mover al setpoint de posición configurado, pero si el Virtual Master llega otra vez a la posición de Start Sync, el esclavo se va a resincronizar. Y velocidad, el eje va a continuar moviéndose a la misma velocidad, pero sin estar sincronizado. En este caso vamos a seleccionar Position 1. El parámetro de offset es el valor que vamos a escribir en el Virtual Master cuando realicemos el 0. En esta aplicación es la distancia entre el sensor y el 0 absoluto del esclavo. Este valor es de 195 milímetros. Cuando el GEAR-OUT se ha completado, volveremos a ejecutar la instrucción para leer el siguiente flanco del sensor óptico. Primero vamos a ver cómo se ejecuta el sincronismo desde Test Automation Suite para observar cómo se ejecutan los diferentes modos de sincronismo. Luego
vamos a observar el sincronismo en el montaje que hemos realizado. Primero de todo, vamos a habilitar los ejes, tanto el maestro como el esclavo. Luego vamos a ejecutar la record table a la espera de que nos dé señal el sensor óptico. Ahora ya estamos en el modo de sincronismo esperando. Finalmente vamos a activar la cinta. En el apartado de Master Slave podemos ver cómo está actuando el sincronismo. Vemos cómo pasamos del gear in, la fase de sincronismo y finalmente el gear out. Y finalmente cómo vuelve a la posición inicial. Y hasta aquí la nota de aplicación de cómo aplicar un maestro esclavo con nuestros controladores CMT-AS, sin necesidad de utilizar un PLC. Para más información o cualquier duda, no dudéis en poner en contacto con nosotros o bien dejad vuestros comentarios. Muchas gracias.